Hola Iglesia, ¿cómo están? Espero que muy bien, Dios los bendiga mucho. Bueno, acá estoy en casa, me encuentro trayéndoles este estudio bíblico del que les había mencionado ayer en las reuniones generales. Ya desde febrero venía meditando y Dios puso en mi corazón el hecho de aprovechar estas fechas para profundizar en su palabra. Venimos tocando temas y Dios nos viene hablando a nivel general en todas las predicaciones acerca de la santidad, acerca de la gracia, acerca de escudriñar en su palabra. Y qué mejor ocasión que hacerlo que en esta semana especial que nos compete a nosotros como cristianos. Así que, bueno, bienvenidos a este estudio bíblico y a lo largo de la semana vamos a ir viendo diferentes puntos de vista. Por hoy solamente va a ser una pequeña introducción de lo que es Semana Santa o Pascua y bueno, vamos a arrancar. Para entender esto, es necesario preguntarnos justamente qué es Semana Santa o qué es Pascua. Y para entender bien nosotros necesitamos tener tres lentes, tres puntos de ver lo que es Semana Santa. Y para ver esto tenemos que remontarnos y uno de estos lentes o de esta forma de verlo que es importante y es obligatoria. No podemos entender lo que es Pascua si no nos remontamos a lo que es la cultura judía, justamente. Necesitamos entender eso, qué es la cultura judía y cómo ellos practican esto de la Pascua. Justamente nace en Éxodo 12 cuando Dios le da la instrucción a través de Moisés de que debían festejar las Pascuas, de que debían llevar adelante la conmemoración. Y es interesante cómo él usa la Pascua como medio, ¿sí? A través de todas las instrucciones que le da, para hacer la liberación del pueblo de Israel bajo la esclavitud del pueblo de Egipto, ¿no? Y sacarlos desde ahí y llevarlos a una libertad. Entonces es importante que veamos ese punto de vista de todo lo que conlleva de la relación, de los elementos, de los simbolismos, porque está muy bueno y necesitamos entenderlo. Justamente porque parte desde ahí, es el principio. Si no entendemos la base, no podemos seguir o no podemos tener la idea general de lo que es Pascuas. Después tenemos el punto intermedio, que es otra óptica, otro modo de verlo, que es desde el catolicismo. ¿Y por qué es importante esto? Justamente porque nosotros tenemos lo que se llama el calendario gregoriano, que es un calendario que está fijado en lo que sería la religión católica romana. Entonces, ¿por qué nosotros festejamos Pascuas en estas fechas? Sería lo que sería mediados de marzo, principios de abril, porque justamente el calendario gregoriano lo impuso así. Entonces, nosotros no tenemos la misma fecha en lo que serían las Pascuas judías, si bien hay una similitud con esto, más que nada nos guiamos por el calendario gregoriano, que es el calendario que tenemos en Occidente. Así que bueno, es importante saber también el punto de vista de ellos. Y por último, el nuestro, ¿sí? El del cristiano evangélico, para poder comprender en profundidad qué significa para nosotros estas fechas, qué debemos hacer en estas fechas, nuestra postura como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios ante estas fechas. Entonces, para entender todo este panorama, necesitamos hacernos estas preguntas que ustedes ven acá en la plaquita que dice cuándo, cómo y por qué. ¿Cuándo se realizaban estas celebraciones? ¿Cómo se hacían? ¿Y por qué las hacían? Vamos a comenzar con lo que serían las Pascuas judías o el Pesaj, ¿sí? Como ellos le llaman. Curiosamente, Pesaj significa salto. Y ellos conmemoran en esto ese salto que se dio en el Mar Rojo, ¿sí? Cuando Dios los liberó, teniendo el pueblo de Egipto atrás, siendo perseguidos, ellos teniendo un mar delante, y Dios obra con un milagro y los hace saltar de la esclavitud, ¿sí? A la libertad. Entonces, ellos cuando festejan, la misma palabra en Éxodo 12 les dice Dios cuándo debían festejarlo, y dice que en cada año el día 15 del mes hebreo de Nisan. Nisan es el primer mes para los hebreos, para los judíos. Entonces,
Fíjense en esto, abro paréntesis, fíjense la importancia, ¿no? La importancia de Dios, cómo instituyó estas fiestas, como lo primero a recordar. Lo primero que tienen que recordar mientras comienza el año es que yo los liberé, que yo obré en ustedes con milagros para libertarlos de una esclavitud. Las Pascuas dentro de la cultura judía es una de 3 fiestas que se le llaman la fiesta de las primaveras, y la Pascua es la primera, justamente. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo Dios se encargó de esto, ¿no? De decirles a ellos, bueno, es necesario que ustedes lo primero que tengan en cuenta al comenzar el año es cómo yo los liberté, cómo yo obré con milagros en ustedes, cómo yo les di las instrucciones para que ustedes fueran liberados de una esclavitud. Y bueno, después el cómo lo hacen es muy interesante. Toda la ceremonia del pueblo judío en cuanto a esto también está estipulado en Éxodo 12, y me encanta que todas las cosas que Dios le manda tienen una simbología también. Y el día antes de empezar lo que sería la celebración de la Pascua, ellos tienen que sacar de sus casas todo lo que sean los productos leudados: pan, cereales, trigo. Todas esas cosas ellos deben sacarlas de sus casas, no debe haber nada de eso. También el primer día se lleva a relatar los eventos justamente del Éxodo, la parte histórica de lo que Dios justamente hizo con ellos, para recordarle a las futuras generaciones, si esto se va pasando como de boca en boca, los milagros que Dios hizo con sus antepasados allá en Egipto, como Dios los rescató. También se comen hierbas amargas y se bebe vino dulce. Y esto es una contradicción y a la vez es algo tan bueno y tan profundo y tan lindo. ¿Por qué? Porque mientras las hierbas amargas representan esa amargura que vivió el pueblo de Israel siendo esclavos de los egipcios, esa condición de esclavitud, de dolor, de enfermedad, de muchas cosas, contrariamente se bebe vino para recordar el sacrificio del Cordero de Dios, como a través de esa sangre ellos fueron libertados. Así que fíjense que todo tiene un simbolismo, no es porque sí. Y bueno, ellos tienen 7 días de festividades en lo que sería esta Pascua, ¿sí? Empiezan el día 15 del mes hebreo y se extiende por 7 días. Y en ese 7.º día cierran todo lo que es la celebración con la conmemoración de lo que les decía recién, la división del Mar Rojo, o el Mar de los Juncos lo llaman ellos, para que el pueblo pudiera pasar del otro lado, pegar ese salto y salir de esa esclavitud a una libertad nueva en Jesús. Así que, ¿por qué ellos celebran esto? Primeramente porque fue un mandato y en obediencia lo hacen, y en segundo lugar en conmemoración a eso que Dios hizo para liberarlos. Ahora vamos a ver el punto de vista del catolicismo. Las Pascuas católicas, una aclaración acá. Fíjense que los judíos le dicen Pesaj o Pascuas, pero los católicos le llaman, como nosotros también, Semana Santa, porque ellos agarran desde el domingo, que fue ayer, empiezan el domingo de Ramos y toman lo que sería la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta la resurrección. Toman toda esa semana y cada día van viendo los eventos que Jesús pasó a través de los evangelios, que relatan los evangelios, y en eso se basan ellos para las Pascuas católicas, pero con un punto de vista, con un enfoque, digamos, más detallado en lo que fue el sufrimiento de Jesús durante esos días. Así que cuando ellos festejan las Pascuas o Semana Santa, es entre el 22 de marzo y el 25 de abril, según el calendario gregoriano, que es el mismo que nosotros tenemos. Un paréntesis, estas fechas varían todos los años de acuerdo al calendario lunar. ¿Cómo se celebra esto? Bueno, como les decía recién, el eje de esas fechas es el sufrimiento, entonces ellos tienen varias actividades, por así decirlo, o varias ceremonias, y una de ellas y la más conocida es lo que denominaríamos el Vía Crucis o el Camino de la Cruz, donde en varias partes del mundo, principalmente donde
religión católica es el fuerte, se lleva a cabo esta ceremonia del Vía Cruz y hacen este énfasis, ¿no?, en el sufrimiento que Jesús tuvo al llevar nuestros pecados en la cruz. Entonces todo lo que ellos hacen gira en ese entorno. ¿Por qué lo hacen? Justamente por esto, ¿no? Por conmemorar lo que Cristo hizo en la cruz, llevando los pecados de toda la humanidad. Tiene mucha profundidad, pero la verdad es que desde este lente no me quiero detener mucho, porque los dos principales que a nosotros nos competen es el judío y el que nosotros tenemos hoy en día. Pero si después les interesa averiguar un poco más, porque la verdad es que muchas de las cosas que hacen los católicos nosotros también lo tenemos como por prácticas. Entonces, y para entender eso, por qué lo hacemos así, tenemos que remontarnos a la parte histórica, a los concilios que se hicieron, un montón de cosas que, en esta semana no lo vamos a alcanzar a saber, pero si ustedes quieren después y les causa intriga o el saber más, investiguen, y la verdad que tienen cosas muy, muy interesantes. Y en tercer lugar, el tercer lente óptico, por así decirlo, serían las Pascuas evangélicas. Cuando nosotros las festejamos, como tenemos el mismo calendario, les decía recién, en la misma fecha es lo que cae. A diferencia del resto, nosotros usualmente no tenemos la Semana Santa, es decir, de domingo a domingo. Damos más énfasis en lo que sería viernes, sábado y domingo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacemos más énfasis en lo que es la resurrección de Jesús. Y nuestro enfoque también tiene que ver mucho con lo que dice Mateo 26 al 28, cuando estaba en la última cena con sus discípulos. Entonces nuestro punto es más bíblico en cuanto a por qué conmemorar estas fechas. Y les voy a leer este pasaje para que ustedes entiendan. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, hablando de este nuevo pacto en cuanto a Jesús, porque fue a través de él que nosotros tenemos acceso a la salvación como gentiles. Por eso nos tomamos de esta última parte. Y nuestro eje en cuanto a lo que es Semana Santa es conmemorar el sacrificio de Jesús por nuestros pecados a través de la institución de la Santa Cena. Entonces no solamente es conmemorar, sino también compartir con la iglesia toda, con nuestro grupo de hermanos, y conmemorar todos juntos lo que Dios hizo en ese tiempo, ¿no? Y la salvación que trajo a nuestras vidas también. Entonces, ¿por qué lo hacemos? En cumplimiento al mandato de Cristo de hacer memoria de esto, que también lo hicieron los discípulos de ellos, y así la iglesia primitiva, del cuerpo que está representado en el pan y el vino en la sangre, ¿no? Entonces, para que sepan por qué es importante para nosotros. Eso tiene mucha connotación igual, porque desde la parte bíblica vamos a ir viendo a lo largo de esta semana cómo es impresionante la persona de Jesús en los evangelios, cómo se va cumpliendo todo. Y para esto, una vez que ya terminamos de ver estos tres lentes de lo que sería Semana Santa, estos tres puntos de vista, en esta semana vamos a abordar lo que sería el eje histórico, desde el Génesis 3:15, de cómo Dios ya había establecido un plan de salvación en ese punto. Ustedes recuerden que está la parte de la separación del hombre y Dios en cuanto a Adán y Eva cuando pecaron. Entonces ya en ese Dios ya dijo, bueno, hay que elaborar un plan de salvación, un plan para volver a tener esa relación, ¿no?, con el ser humano. Entonces él en Génesis 3:15 ya dio la primer señal de lo que iba a ser el Evangelio. Eso es lo que se llama el protoevangelio. Entonces, Dios ya había establecido en esta parte histórica un plan de rescate para salvar al ser humano de la muerte eterna a causa de la desobediencia. Los libros históricos nos muestran los tipos, serían justamente esto, ¿no? Cosas como pequeñas pistas que Dios va dejando a lo largo de la Biblia de lo que iba a acontecer en la persona de Jesús. Habla de la salvación, habla de la redención, habla de la gracia,
un montón de cosas que Él hizo y que va mostrando a través de las Escrituras. Es como que nos va dando pequeñas piezas de un rompecabezas que cuando nosotros llegamos a Jesús, Él las completa todas. Y ahí tenemos el panorama general de todo ese plan que Dios hizo allá en Génesis 3:15 y que culmina en lo que es la persona de Jesús. Entonces es impresionante y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta la parte histórica, la parte también de los libros como Éxodo, Levítico, Deuteronomio, donde se va viendo todo lo que son las leyes, por qué se hacía de tal manera. Sí, vamos a abarcar principalmente el Éxodo 12, hablando del marco de lo que es la Pascua, ¿no? Vamos también, eso va a ser el día martes, mañana. El día miércoles vamos a ver desde la parte profética en cuanto a los libros proféticos de la Biblia, ¿no? Cuando se anuncia al Mesías como el Salvador del mundo. Y eso está en Isaías 53. También hay otros profetas que hicieron alusión a Jesús, ¿no? Y a su rol como Salvador del mundo. Entonces, en Isaías 53 es un relato fiel de lo que iba a acontecer con Jesús y el propósito por el cual Él vino a ser el Salvador del mundo. Esta palabra es importante, el propósito por el cual Él vino a ser el Salvador del mundo. Y eso está en Isaías 53, así que si pueden ir leyendo un día antes, esto sería el martes, lo que es Isaías 53, estaría genial porque entonces van a poder seguirme el hilo de lo que voy a ir diciendo en cuanto a la parte profética y cómo los profetas de la Biblia ya venían anunciando y abriendo el camino para que Jesús sea presentado. En tercer lugar, y esto lo vamos a ver el día miércoles, el cumplimiento en Jesús de todas estas cosas, tanto de la parte histórica y de la parte profética, como en los evangelios nos muestran, ¿sí? Desde diferentes maneras de ver, porque son diferentes escritores, los hechos que sucedieron en los días previos a la muerte de Jesús. También nos dan una mirada directa y clara a lo que aconteció durante la muerte, durante la sepultura y la resurrección de Jesús, dejando también como resultado un relato fiel y completo de que tanto la parte histórica y la parte profética se cumplen en Jesús como el Salvador del mundo. Y ese es el eje de lo que sería la Pascua, ¿no? El Salvador. Y en cuarto lugar vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar estas verdades bíblicas a nuestra vida personal, teniendo el eje de la Pascua, ¿no? Como centro. Entonces la muerte de Jesús no solo quedó escrita en la Biblia, allá, ¿sí? Como un hecho del pasado, como algo que aconteció hace mucho tiempo atrás, sino que esta es la historia más extraordinaria que habiendo Jesús muerto hace más de 2000 años atrás, su sacrificio tiene vigencia eterna y nos alcanza hasta nuestros días hoy. Y por eso ahí va lo que sería la tarea de evangelismo y demás, pero me encanta esto, ¿no? De cómo a través de estos 4 ejes nosotros podemos aprender a vivir aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Y en cosas como esta, como en Semana Santa o Pascuas o un montón de cosas que Dios dispone para nosotros que podemos aprovecharlas para aprender y profundizar en su palabra. Bueno, entonces en último lugar, y esto es la reflexión, es cómo aplico Pascuas en mi vida y esto para que lo tengan en cuenta a lo largo de la semana. En primer lugar, aplicar Pascuas o lo que significa Pascuas, primero con sabiduría, leyendo la palabra de Dios. Y para entender y recordar el valor del sacrificio de Cristo por nosotros es necesario leer las Escrituras. Entonces yo ya hoy les voy a pedir que para mañana puedan leer Éxodo 12, ¿sí? Que puedan leerlo, estudiando, meditándolo, para que al momento de escuchar el video de mañana ustedes puedan tener una idea más general de lo que se venía hablando. En segundo lugar, con memoria, recordando la gracia de Dios, recordando el sacrificio que Dios hizo por nosotros, teniendo en cuenta eso siempre, ¿no? Así como Dios hizo con el pueblo de Israel, también lo hizo con nosotros, los gentiles, a través de Cristo y su muerte en la cruz. Por eso es necesario
conmemorar estas fechas. No solamente dejarlas pasar o tomarnos los días porque justo cayó en el calendario y a mí no me compete, pero lo voy a disfrutar, me voy a ir por ahí. No, vamos a aprovecharlo de manera sabia y vamos a profundizar en qué significa esto. En tercer lugar, con gratitud. ¿Sí? Todas las órdenes que Dios estipuló en las ceremonias judías con respecto a Pascuas tienen una razón de ser. Por ejemplo, el comer hierbas amargas le recordaba a ellos la amargura de ser esclavos en tierra egipcia. Nosotros debemos recordar cómo era nuestra vida antes de conocerle y responder con gratitud ante ese regalo maravilloso de salvación. Entonces fíjense cómo el estudiar con sabiduría, el traer a memoria la gracia de Dios nos hace estar agradecidos delante de Él y tener esa gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Y en cuarto lugar, con esperanza. Recordar este hecho inmediatamente nos trae a memoria, ¿sí?, las promesas de Jesús, de que Él volvería por sus hijos. Por lo tanto, hoy Dios sigue escribiendo su propósito en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y en mí también. Y somos parte de esa historia primaria que se originó en el corazón de Dios, allá en el principio, en Génesis 3:15. El de que tengamos una vida y una vida eterna para estar con Él. Así que toda la historia primaria y la intención de Dios siempre fue reconciliar al ser humano con Él, de volver a tener esa relación. La desobediencia de uno acarrea una maldición para todos. Y a través de eso Dios dijo, bueno, pero yo voy a hacer un plan de contingencia y vamos a través de esto que es la Pascua, que es Cristo el Cordero, abrir el camino de reconciliación para que otra vez podamos estar juntos. Así que, Iglesia, esto es interesantísimo en cuanto a la profundidad de lo que significa el sacrificio de Dios, la Pascua o Semana Santa, como ustedes quieran llamarlo, pero la verdad que es un tema muy bueno para aprovecharlo y profundizar. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te doy muchas gracias por haber escuchado y nos vemos mañana con la parte histórica de lo que es las Pascuas. Dios te bendiga muchísimo, tenga buen descanso y nos vemos mañana. Chao, chao. Él es Cristo, Él es Cristo, nuestro Salvador.